Hola a todos, buenos días. Pues mira chicos, hoy estaba dándole vueltas a una cosa. ¿Recordáis el tutorial que hice el otro día de cómo instalar Oyama? Pues hoy vuelvo con otro, ya que me he tenido que hacer un chat yo mismo, porque como está funcionando muy vagamente el DeepSeek, le hago preguntas y tarda mucho en responder muchas veces, o más que tarde mucho que no responde, o cuando responde es porque está muy ocupado, porque hay mucha gente utilizándolo. Bueno, pues estoy utilizando un método para poder utilizarlo aquí en casa, y bueno, pues me estoy haciendo mi propio interfaz de usuario, y os vengo aquí a dejar el código para que podáis vosotros también ampliar vuestro conocimiento y podéis utilizarlo en casa. Bueno, pues tras un ratito investigando he llegado a este código y me he generado un chatbot. Lo llama DeepSeek y aquí estoy configurándole cosas nuevas. Ahora mismo estoy probando el sistema de archivos adjuntos. Entonces le adjunto un archivo y me dice cosas, pero estoy viendo a ver cómo lo usa. Vamos a ver. Le voy a poner un archivo aquí y le voy a decir que es leer el contenido del archivo adjunto. Vamos a ver. Me he tirado un rato ahí programándole para cambiar los colores, para que cada parte de la conversación sea diferenciable, para que se pueda seleccionar el texto y se cambie el color para yo saber qué parte de código, si hay un código que quiero copiar, cómo ha cambiado. Esto bastante visible. Luego le cambiaré los colores a unos tonos más, haré unos modos de color diferentes para cambiarlo, pero de momento así me entero de lo que veo. A ver qué es lo que me dice, porque creo que está juntando el archivo, pero no le está llegando con el prompt. O sea, el prompt le llega lo que es el texto que le escribo, pero el archivo no. Creo que no lo estaba consiguiendo leer. Ok, vamos a preguntarle una cosita a ChatGPT de este archivo, que es lo que estamos rulando ahora. Vamos a ver. Creo que el modelo no le está llegando el archivo adjunto como un contexto y no puede leer puedes ayudar este tema.
Amigo, estaba añadiendo una lista de los archivos que estaba juntando en el listado, porque he creado una zona para juntar archivos, ¿vale? Y en esa zona pues no estaba más que adjuntándole al prompt, le estaba juntando el nombre de los archivos, pero no le estaba adjuntando lo que es el contenido del archivo en sí. O sea, no le estaba pasando el archivo. Vale. Ok. Ahora se supone que sí lo va a hacer. Tenemos que cambiar el método de Century. Vamos a ver. Vamos a buscar este método que está más abajo. A ver. Ahí lo tenemos. Vale, ya lo hemos sustituido. Vamos a otra vez a ejecutar el código y aquí tenemos nuestra nueva versión. Hola, le voy a juntar un archivo. Le voy a juntar el mismo programa que estamos utilizando, o sea, el mismo código que estamos utilizando para nuestro chatbot. Y le voy a decir a ver qué pasa. Vale, ahora le está pasando el contenido del archivo junto con, ¿veis? Junto con mi prompt, analiza el archivo adjunto, dime todo lo que puede hacer y le entrega todo el contenido. Y ahora pues dice que está analizando y vamos a ver qué es lo que nos dice. Vamos a ver si es capaz de analizar los códigos que yo le voy pasando y así pues trabajar yo con él. Y no tengo que estar esperando a que DeepSeek en internet me ayude. Esto está súper guay. Eso le ha pasado todo el código de contexto. Qué chulo, tío. Hostia, pues molaría que le pudiéramos pasar imágenes. Le pasas una imagen de gráficos y cosas que estás haciendo y que vaya analizando las imágenes. Ya llegará. Bueno, pues todo el contenido, todo el código que estoy generando de este chatbot lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que podáis utilizarlo. Y voy a ver si puedo hacer todo esto un ejecutable. No sé si podré hacer un ejecutable con esto, pero lo voy a intentar. Voy a intentar generar un ejecutable, a ver si lo consigo. Lo pondré también en la descripción. No sé si me va a dar algún problema porque tendrá que empaquetar, me imagino, todo el modelo, el ejecutable. Vale. Bueno, pues nada, luego lo pruebo. Estoy esperando aquí a ver si me da la respuesta. Va a tardar un ratito en... A ver. Esto va a tardar un ratito en responder. Pero qué chulo, tío. ¿Qué más le puedo añadir a esto? Dejadme en los comentarios qué más le añadiríais vosotros al chat. De momento tengo para adjuntar archivos,
No sé si le podré adjuntar imágenes. No creo que analice imágenes, pero bueno, eso es cuestión de mirar la documentación del modelo y de Oyama, a ver qué capacidades tiene. Lo mismo también se le pueden meter imágenes. Tampoco le he preguntado a ChatGPT si se puede hacer eso. Qué curioso, me está ayudando ChatGPT. He utilizado para hacer esto ChatGPT y DeepSeek, o sea, los dos, Estoy utilizando más ChatGPT y DeepSeek también lo estoy usando. O sea, para empezar el código lo empecé con DeepSeek, lo que es la base, y lo he ido depurando con DeepSeek. Y también le he ido haciendo cambios yo. O sea que entre los tres nos estamos currando esta aplicacióncita tan chula. Y os recuerdo todo esto, estoy ejecutando DeepSeek en mi entorno, en mi ordenador. No estoy conectado a internet. Si no estuviera conectado a internet, esto estaría funcionando igualmente. Ahora mismo estoy conectado a internet, lógicamente, pero este programa no está conectado a internet. Y se puede conectar a internet también para que analice datos de internet. Pero ahora mismo está conectado al modelo, o sea, está conectado a Oyama y al modelo. Pero todo de manera local. O sea que es una aplicación que si la puedo ejecutar, la puedo construir en un ejecutable.exe, bastante útil. A ver qué más le podemos añadir. Pues sí, le voy a añadir un selector de estilos, solo para jugar un rato con los estilos. Además voy a proponerle o voy a intentar crearlo con este mismo chatbot. Le he puesto el iconito de la llama y aquí una llamita para que veamos el modelo que está armando la llama. La llama de Oyama. Mira, tengo que cambiar también el color de la selección en el fondo de aquí del bloque de texto del usuario, o sea, del prompt. Y la parte de Oyama ya se lo cambié yo antes. O sea que tenemos que cambiar eso. Mientras que esto está pensando, vamos a pasarle aquí. Ahí va. Estamos en la versión 4. Esto es un código que tenemos por ahí, que nos ha propuesto antes el chatbot este con el que estamos trabajando. Lo tengo ahí copiado para probarlo luego. Le he pedido que me hiciera un clon de ChatGPT a ver qué podía hacer. Y ha hecho un código muy escueto. A ver esto, ¿dónde estaba? Usuario. Ahí está. Vamos a ver. Vale, eso se queda ahí. Con
está funcionando el DeepSeek, me consume un montón de recursos y va todo más lento. Hasta aquí la IDE de PyCharm también va, se queda tostado. Vamos a ver. Este todavía está pensando, tarda un montón. Cuando ya le meto más datos de procesamiento, tarda un montón. Pero eso es buena señal, eso es que está funcionando. Si está pensando, está funcionando. Bueno, vamos a ver. Esto le vamos a poner que el color de selección sea negro turquesa, le teníamos para el otro. Aquí era orange. Vamos a ver la diferencia. Bueno, espérate, porque como lo carga ahora. Ok, orange. El color va a ser. Si hacemos un negro. Vamos a poner. Fucsia. No creo que sabe. No vamos a cargar todavía, vamos a esperar a que este nos responda y luego ya cambiamos los colores la siguiente vez que nos reinicie. Pues sí que tarda el tío, macho. Sí que tarda. Vamos a pensar que más cositas le podemos añadir o modificar. Esto el color del prompt. De momento todo. Estaría bien añadirle un icono personalizado a la GUI. Aquí a la ventanita esta. Añadirle un icono de plástico eléctrico. O una llama. De llama. Eso lo haremos para otro tutorial. De momento vamos a ver qué pasa con esto. Si está analizando el archivo adjunto, si cuenta con él o no cuenta con él en la respuesta. Manolito responde, estamos contigo. Bueno, pues ya tenemos aquí respuesta. Molaría que fuera escribiendo la respuesta poco a poco, pero no, la escribe toda de golpe. A ver.
Vamos a ver qué nos dice. Si guarda todavía el contexto del antiguo mensaje. Yo creo que sí, porque si no, no tardaría tanto en responderme. Está guardando todo, está guardando por lo menos el antiguo mensaje o la antigua respuesta como contexto. Lo que yo no sé si guardará el archivo adjunto todavía como contexto. Esas son mis dudas. Vaya, un experimentito, no, guapo. Bueno, depende, después de lo del tema de la velocidad, las respuestas son un poco bastante diferentes a como nos estamos acostumbrados a ver las de ChatGPT o DeepSeek en la misma web. Pero seguro que hay una manera de configurar esto para que las respuestas sean más adecuadas a lo que estamos buscando nosotros. A ver. Bien, me enciende porque esto ok, sirve un poco la pinza, sí. Wow, se le va la pinza, pero a tope, ¿eh? Esto. Wow. Es una pasada lo que estoy haciendo ahora. Vamos a ver si esto funciona, porque si es... Responde respuestas extrañas, estamos de acuerdo los dos. Vamos a ver, porque estoy utilizando ChatGPT para ajustar cómo entiende DeepSeek el prompt. Esto es la leche. Esto me va a explotar la cabeza ahora mismo, cómo esto funciona. Y me está escribiendo ahora seguramente cómo modificar el prompt para para que sí me dé una mejor respuesta. O bueno, a ver qué es lo que da. Esto es un experimentazo en toda regla, macho. Vamos a ver. Vamos a ver.
está haciendo unas modificaciones en cómo está mandándole el archivo, porque se puede a lo mejor tener que ver con el cómo lo está considerando el modelo de DeepSeek. Vamos a ver si eso tiene que ver algo. Pues les voy a decir. Vamos a ver. Yo creo que lo va a volver más loco, pero bueno. Vale. Vale, ¿qué pasa si le hablo en inglés? A ver, le pregunto en inglés, Oscar. Bueno, pues vamos a probarlo.
Vamos a añadirle un archivo adjunto ahora cuando nos responda. A ver cómo responde, si responde. Tiene una hora. Bueno, ahora con un simple hora debería tardar un poquito. No tanto como cuando le mando un archivo. Y ahora lo que le voy a hacer es mandar un archivo más pequeño. Vamos a crear un archivo aquí pequeñito con el... Bueno, ahora vamos a coger este código. Se lo voy a adelantar por aquí porque estamos con el experimento aquí. Vale, y ahora le vamos a pasar este archivo que nos lo explique. Voy a decir hola. Vamos a ver. ¿Dónde está mi hola? He sustituido todo mi texto. Vamos, un momento. Cuando le pongo un archivo y le pongo el texto, mi texto lo ha obviado y se ha quedado solo con el contenido del archivo y le pone, le cambia le añade un texto al prompt, ¿de acuerdo? Entonces se debería de poner la variable con la que tengo mi prompt, lo que yo escribo. Cuando envía tendría que añadirla justo antes del texto que le está mandando al prompt, para que añadiera las dos cosas, que añadir también mi hola, o si yo le quiero meter otra instrucción. Bueno, pues eso lo vamos a ir mirando aquí. Vamos a ir cerrando cositas para tener un poquito más de memoria. El color no tiene nada al final. No copia nada dentro. Ah, pues entonces lo he mandado vacío. Aquí. Vamos a cerrarlo. No me había dado cuenta y lo tenía ahí enfrente. Salía el archivo vacío. Vale, pues vamos a hacerlo otra vez. Vamos a anular el de este. ¿Cómo lo podemos cerrar aquí? Ya, porque no veas cómo va de petar. Vale. Este le rulamos. Este lo podemos cerrar ya. Y ahora
Cuando salga la interfaz, le cargamos el colors. Con esto a ver si puedo comprobar que lo toma como contexto. Y lo toma bien y lo analiza. Vamos a ver. Aquí. Ahí. Enviarlo solo no me deja. Si le pongo un mensaje, el mensaje no sale. Sí, yo creo que tendría que hacer un sistema que preprocese cuando quiero trabajar con archivos, que preprocese los archivos para que le diga si es un archivo Python, para que le tenga un poquito más sobre lo que le vas a entregar. Sabes, que darle un poquito de contexto al modelo, porque como ya os conté, es muy tiquismiquis, tienes que decirle todo muy concreto. Entonces, para cuando nosotros hacemos una prompt que es muy escueta, si no le concretamos más las cosas, pues eso lo que podemos hacer es hacer como por ejemplo cuando le damos un archivo, hacer un preprocesador que le ponga al prompt que le enviamos, le ponga una explicación de lo que queremos hacer con ese archivo, bien concreta. Entonces así no tenemos problema a la hora de entregar el archivo y que lo analice. Pero para cada cosa que necesitemos que haga, pues tendremos que escribirle una explicación de lo que queremos. Está interesante el tema. Sí, que estamos usando. Creo que por defecto lo vamos a poner el mismo. Vamos a ver dónde le pasa el prompt.
ese input. Necesitamos el texto del input text. Vamos a ver si nos respondió algo. Sí. Vale. Bien. Lo he analizado bien. Bien. Bueno. No está mal el experiment. Vamos a ver. Vamos a probar ahora si añade el contenido del texto este. No me añade esto y voy a decir hola. Y ahora vamos a ver. Yo le digo hola, te dejo mi nuevo código, espero que te guste. Y ya a partir de ahí muestra el resto. Perfecto. Vale. Ahora vamos a ver si la respuesta es similar a la que me dio antes. Es el único experimento que quiero hacer. Y ya con esto doy por concluido el vídeo. Voy luego más tarde a crear el ejecutable y lo pondré también en de esto que estáis viendo aquí ahora mismo, cómo está funcionando. ¿De acuerdo? Si consigo hacer el ejecutable, si no, pues lo comentaré en el vídeo. ¿De acuerdo? Nada. Espero que os haya gustado. Si os gusta este tipo de contenido, dadle me gusta al vídeo, suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía, por favor, me ayudáis un montón. Así puedo generar más contenido.